Bienvenidas y bienvenidos a su programa Escuela Judicial. Hoy platicaremos con Lorena Pérez Romo, magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Vamos a hablar sobre feminicidio. Acompáñenme. Comenzamos. Lorena Josefina Pérez Romo es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene estudios de maestría y doctorado en el Sistema Penal Acusatorio. Recibió capacitación en esta materia en la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como jueza de distrito, especializada en el sistema de justicia penal acusatorio, en funciones de jueza de control y de enjuiciamiento en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima. Es integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial y actualmente se desempeña como magistrada presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México. Magistrada Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a su programa Escuela Judicial. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto. Al contrario, magistrada. Y para comenzar, sentemos un piso mínimo. Siempre comenzamos con esta primera pregunta. Magistrada, ¿qué es el feminicidio? Para hablar del feminicidio tenemos primeramente que ir al concepto. Por primera vez utilizado como femicide in a satirical view of London para denominar aquellas muertes violentas contra las mujeres. Pero también en nuestro país tenemos un gran antecedente, que es la sentencia de González y otras contra México, Campo Algodonero. De acuerdo. Esto emitido obviamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde por primera vez en una sentencia en México se utiliza el término feminicida para significar aquellos sujetos activos que ocasionan la muerte violenta de mujeres, en este caso, como todo el mundo lo sabe, en Ciudad Juárez, Chihuahua. También la Declaración de las Naciones Unidas ha establecido en este tema de la eliminación de la violencia lo que es precisamente esta violencia de género. Como todo acto que se lleve a cabo en contra de la mujer por el hecho de ser mujer y que pueda tener como causa o resultado pues un daño, una lesión, un sufrimiento tanto en su psique, es decir, psicológicamente, moralmente, pero también de manera física y económica. Y esto es sumamente importante porque como delito en nuestro país tenemos al feminicidio como esa privación de la vida de una mujer por razones de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer. Para mí, no es una extrapolación entre el odio y el amor. Es verdaderamente la representación máxima de violencia contra las mujeres. Completamente de acuerdo, magistrada. Sin embargo, ¿por qué se tipifica el feminicidio? ¿No alcanzaba el homicidio y el bien jurídico que este tutela para cubrir también estas conductas que nos está describiendo? Mira, Francisco, son dos preguntas en este caso. ¿Por qué se tipifica? Porque desafortunadamente en nuestro país, con esta violencia de género, esta situación de considerar a la mujer como un objeto, como una cosificación, un elemento secundario, con roles de género únicamente de labores domésticas, de cuidadora, de estar en la casa, sin profesionalización, sin independencia, pues desafortunadamente se incrementan estos casos y por eso se tipifica. Ahora bien, la segunda pregunta tiene una respuesta que necesariamente tiene que ser dicotómica. No se encontraba suficientemente protegido. Y por esto es un tema de política criminal. Y por eso, a necesidades diferenciadas, tenemos que tener políticas públicas especializadas. Claro. Magistrada, en ese sentido, ¿cuáles son los elementos que constituyen a este delito feminicidio? Mira, como elementos dogmáticamente tenemos diversos. Primeramente vamos a hablar de un sujeto activo que es una persona física. Y es bien importante decirlo. La persona física puede ser una mujer o un hombre, es decir, mujeres pueden cometer feminicidios. También tenemos el sujeto pasivo, que es precisamente una mujer en su concepto amplio. Otro de los elementos es el elemento objetivo, la preexistencia de la vida. De acuerdo. Y por supuesto tenemos elementos subjetivos específicos. Primeramente quiero hablarte del dolo, es esta intención. Aquí tenemos dos teorías, pero es importante también señalar que cuando hay un dolo directo, tenemos precisamente esa intención de matar o de asesinar a una mujer por el simple hecho de serlo. El dolo indirecto nos lleva a temas bien importantes, por ejemplo, la figura del vitrolege, que es cuando se arroja el ácido en la corporidad de la mujer o en el rostro. Esto tiene y desencadena precisamente la desaparición de primera fase de su identidad.
pero posteriormente también puede desencadenar pues esta privación de la vida. Por eso es bien importante que todas estas conductas estén taxativamente y claramente determinadas como delictivas. Y obviamente tenemos las razones de género. Este es un tema bien controversial en el feminicidio, porque aquí está la teoría no cognitivista y la cognitivista. La cognitivista nos dice que cómo se va a probar aquello está en la intención del feminicida, pero sí se puede probar. Esto es con base a inferencias lógicas, estructurales. La no cognitivista nos dice que las razones de género son per se elementos objetivos, Francisco. ¿Qué quiere decir esto? Que si se demuestra que la mujer fue violentada sexualmente o que sufrió lesiones o mutilaciones degradantes y lacerantes, se demuestra la razón de género, que es un elemento objetivo, y esto se atribuye a la psique del feminicida. Y finalmente, el verbo rector, la privación de la vida. Claro. Magistrada, me interesa mucho lo que había mencionado en un primer momento, ¿no? Es la forma excesiva o la forma más acabada, ¿no?, precisamente de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hay posiciones teóricas inclusive que mencionan a la violencia contra las mujeres, que termina lamentablemente en el feminicidio, pero que comienza con otras formas precisamente de exclusión del espacio público, de dilución de la identidad, que viene precisamente desde el piropo, por ejemplo. ¿Qué considera usted al respecto? Que la violencia de género, desafortunadamente, la tenemos desde las casas. Por eso este tema de la educación es importante. Incluso, yo diría, en las escuelas deberíamos de dar clases de violencia de género 1, detección de violencia de género 2, cómo paralizar el bullying, la violencia de género 3, porque esas conductas de violencia se empiezan a normalizar y entonces ya no se visibilizan. ¿Y qué pasa con esto? Que van increciendo. Es decir, cada vez se realizan más, se normalizan más y no las detectamos. Y definitivamente, ¿qué es el feminicidio? Es esta máxima representación de violencia contra la mujer porque llega a la privación de la vida por el hecho simple y sencillamente de que somos mujeres. Magistrada, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten. Apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos platicando con la magistrada Lorena Pérez Romo. Estamos hablando sobre feminicidio. Magistrada, hace un momento platicábamos precisamente sobre los elementos conceptuales, sobre las categorías o sobre los conceptos que engloban a este delito. Ahora me gustaría preguntarle, ¿existe algún protocolo que deben de seguir las personas juzgadoras cuando conocen de este tipo de casos de feminicidio? Mira, esta es una pregunta trascendente. Por antonomasia tenemos en nuestro país el protocolo para juzgar con perspectiva de género que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante que la gente conozca que no es un protocolo que se constituye en un documento vinculante, es orientador para las autoridades. Ahora bien, también tenemos una herramienta tecnológica que debo mencionar, que es el ECOPAC. Esta se encuentra en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un buscador jurídico, donde uno de una forma muy fácil accede, pone el concepto, coloca el concepto de feminicidio y encuentra toda la legislación nacional e internacional, precedentes obligatorios, jurisprudencias, y esto es muy trascendente para efectos de una defensa adecuada. Pero también hay protocolos de investigación para los peritos, para los policías, para los ministerios públicos, porque ¿quién llega primero a una escena del crimen? Pues no debería ser la curiosa o el curioso. Deben ser las autoridades especializadas y capacitadas para primeramente acordonar esta escena y posteriormente analizar estos indicios, recolectarlos, la cadena de custodia. Esto es muy importante en el sistema penal acusatorio y quiero hacer énfasis en esto porque estos indicios son las pruebas que se convierten en el juicio oral. Por supuesto. Por otro lado, Francisco, también quiero decirte que estos protocolos que siguen las autoridades deben de ser también armonizados con dos criterios bien trascendentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si me permite los voy a mencionar porque es importante conocerlos. Primeramente tenemos una tesis obligatoria para las juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial que tiene que ver con el caso Mariana Lima Buendía.
donde la Corte señaló que ante una escena de una muerte violenta de una mujer, con independencia que los indicios arrojen a una primera fase un suicidio, tienen que agotarse todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, pero sobre todo para excluir la probabilidad de un feminicidio. Y esto es trascendente, porque esto protege a la mujer. Por otro lado, tenemos el criterio para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué debemos de hacer como juzgadoras y juzgadores? Primeramente, identificar los hechos, objetivamente, de manera racional. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Hay una relación de poder entre la pareja sentimental o simple y sencillamente hay un acoso laboral en esta relación de trabajo? Y después cuestionar los hechos, pero sin estereotipos. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo llego, Francisco, como mujer y digo, oye, vengo a levantar, escúcheme, vengo a levantar una denuncia porque soy violentada en mi casa. Mi esposo me golpea o X, Y, Z. Lo primero que pretendo es recibir una sensibilidad por parte de esta autoridad. Y esto es muy importante, porque no falta en juicio cuando escuchas que lo primero que dicen algunas autoridades o algunos receptores de estas denuncias es, pero usted no se ve lo suficientemente golpeada. Lamentablemente. Pero no se ve que esté suficientemente afectada emocionalmente. Y esto es lo que tenemos que erradicar de estereotipos de género. Y finalmente quiero decir que valorar las pruebas. Esto es muy trascendente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación adujo en este criterio que los juzgadores y juzgadoras podemos ya allegarnos de pruebas para demostrar esta violencia, esta discriminación, esta vulnerabilidad de la mujer. Y esto no es incompatible con el sistema penal acusatorio, donde los jueces y juezas no actuamos de oficio. Esto se permite precisamente por este tema de vulnerabilidad. Magistrada, nos da unas claves, como muy bien lo decía, muy relevantes. Me gustaría particularmente detenerme en la primera, en la sentencia de Mariana Lima, precisamente para hacer énfasis en esta situación, en la situación de que las investigaciones, como muy bien lo mencionaba, y la protección de las pruebas de los primeros respondientes son fundamentales para el acceso a la justicia. Magistrada, me gustaría en ese mismo sentido preguntarle, ¿las personas, las mujeres transgénero, estarían dentro de esta protección que genera la tutela de este bien jurídico y del reconocimiento contextual de la violencia histórica contra las mujeres? Esto es trascendente hablando del feminicidio, porque el elemento cultural que está ahí designado como mujer debe de entenderse en lato sensu, es decir, en un sentido amplio, porque cuando estamos hablando del concepto de mujer, debe de entenderse como todo lo que corresponde a lo femenino. Entonces, en el caso en específico, para responder la pregunta, las mujeres transexuales, transvestis, transgénero, por supuesto que se encuentran incluidas. Incluso debe decirse que estos son sectores vulnerables, categorías sospechosas, que por mucho tiempo han sido doble o triplemente discriminadas. En las audiencias de juicio oral no ha faltado algún testigo que diga, es que lo mataron, lo asesinaron porque se vestía como mujer. Por supuesto. Y aquí hay dos premisas completamente falsas, Francisco. Primeramente, no es lo mataron, es la mataron, la asesinaron porque ella se autoascribe como una mujer, se identifica como una mujer. Y segundo, pues obviamente que más que un estereotipo que por el hecho de ejercer tu libre desarrollo de personalidad vistiéndote como tú quieres y como te identificas. Y aquí quiero hacer una connotación con respecto a un protocolo del Estado de Jalisco que me pareció sumamente importante porque es para la investigación de casos de feminicidio con perspectiva de género. Y aquí encontré que definen el término mujer como todo lo correspondiente a lo femenino en cualquiera de las etapas, niñez, adolescencia, mujer joven, mujer adulta mayor, sin importar y con independencia de la asignación sexual con la que haya nacido. Y esto me parece todavía más progresivo porque dice, sin importar la documentación oficial o no oficial con la que cuente y con la que se identifique en su vida pública y privada. Y creo que esto es sumamente contundente para los casos de feminicidio. Sin duda alguna, magistrada, y bueno, pues haciendo cita y referencia a la clásica de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se hace mujer. Vamos a una breve pausa. Por favor, a nuestra audiencia, acompáñame a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Ya regresamos. La mediación familiar, custodia o crianza compartida y alienación parental
son los 3 ejes rectores del libro Antología Jurídica Civil Familiar de la Teoría a los Hechos. En esta obra, el autor especializado en materia civil, amparo y familiar, plantea las situaciones que enfrentan las familias al acudir a los tribunales para resolver sus conflictos. Con un enfoque crítico y propositivo, el libro destaca los retos que afrontan los operadores del sistema de impartición de justicia relacionados con la revictimización y la duración de los juicios. Aborda temas como el interés superior del menor, la restitución de menores, alimentos y temas pendientes de legislar como la adopción homoparental. Además, habla de la mediación y la conciliación en el contexto de la violencia familiar y qué jurisprudencia existe sobre la supresión de las causales de divorcio. Consulta esta obra, está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Magistrada, le quisiera hacer una pregunta con respecto a lo que veníamos comentando, y es precisamente pues la situación de la tipificación específica para este tipo de delitos. En su juicio, ¿por qué, a pesar de que las sanciones para el feminicidio son más severas, no se viola la garantía de igualdad ante la ley? Aquí debemos que considerar que son dos conceptos diversos, igualdad y equidad. Y aquí no podemos hablar de una igualdad per se, tenemos que hablar de la equidad. Es decir, que ante contextos diferenciados tiene que haber un tratamiento especial. Por eso, si en el homicidio tenemos una pena máxima que oscila entre 12 a 24 años, en el feminicidio tenemos una pena que oscila entre los 40 y 60 años. De acuerdo. Pero esto responde a un tema de política criminal, es decir, ante tanto incremento de este tipo de conductas, son penas mucho más altas porque se pretende una conducta disuasiva, una conducta intimidatoria, pero sobre todo, si estamos hablando de feminicidio, tenemos que hablar de la cultura de la prevención. Completamente de acuerdo. Y en ese sentido, magistrada, ¿considera que la tipificación del feminicidio, la sanción por el feminicidio, ha causado un efecto cultural positivo para reducir este índice de violencia? Mira, desafortunadamente tenemos que ser muy claros en esto. Las cifras se siguen incrementando, los temas también de pandemia. Ha habido diferentes cuestiones que nos advierten como dato duro el incremento de este tipo de conductas. Pero aquí debemos de llegar a una conclusión muy lógica. El feminicidio como delito puede mejorarse, puede perfeccionarse, pero definitivamente lo que no puede hacer es desaparecer. Completamente de acuerdo, magistrada. Y en realidad, bueno, pues también tenemos una consideración. Las leyes por sí solas, como las sentencias por sí solas, no podrían causar el efecto transformador social que buscamos. Necesitamos precisamente el apoyo y el sostén de otras áreas sociales, institucionales, culturales, para poder hacer esta modificación. En ese sentido, y como ya muy bien lo mencionaba, magistrada, bueno, pues el Poder Judicial tiene un papel, sin embargo, es una consecuencia de actos previos que se hayan realizado por autoridades diversas. Sin embargo, enfocándonos en el Poder Judicial y a su juicio, ¿cuál considera que podría ser el papel del Poder Judicial para reducir el índice de violencia contra las mujeres y particularmente para tener un efecto transformador en temas de feminicidio? Aquí te voy a responder no categóricamente, te voy a decir que considero que esta es una labor que tiene que ser contextualizada a una sociedad. Y es lo que comentábamos, es la educación de los niños, la educación en casa, la educación de las escuelas, no normalizar estas conductas de violencia. Y no solo le corresponde, por supuesto, al Poder Judicial, fomentar la conducta de la denuncia, de lo que hablábamos también, pero también esa recepción por parte de las autoridades. Es importante que conozcamos como mujeres, como hombres, como niños, como personas con vulnerabilidad, niños y niñas, adultos mayores incluso, que conozcamos todos estos mecanismos que ya se encuentran en nuestra normatividad. Y aquí quiero hacer precisión en las medidas de protección que se encuentran tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
donde realmente hay un catálogo que si tú acudes ante la autoridad de manera inmediata y urgente puede librar una medida de protección, que van desde la separación de cuerpos, es decir, que la mujer, los hijos, las hijas salgan de ese círculo, ese radio de acción de violencia inmediatamente. Tenemos también los albergues institucionales, estatales, donde la mujer en ese tiempo recobra lo que a primera fase ha perdido, que es su propia identidad, su autonomía, su independencia. Y obviamente también es importante señalar que como juzgadoras y juzgadores tenemos de las 14 medidas cautelares del Código Nacional de Procedimientos Penales que existen en el 155, 3 de ellas son de protección de casos de violencia. Y también podemos hablar del acompañamiento policial, de la seguridad en el domicilio, de medidas, como te comentaba, de la separación de cuerpos, pero también la entrega de documentos. ¿Cuántas veces como mujeres nos salimos ante una situación de golpes, de violencia reiterada con los hijos, con las hijas, pero no traemos la identificación, el pasaporte de los niños, las actas de nacimiento, la tarjeta bancaria? Todas esas cuestiones ya están estipuladas para que como juzgadoras y juzgadores de manera inmediata accionemos esta protección y de manera urgente. Y aquí hablo mucho de esta eficacia porque, como lo dijo Séneca, no hay nada más parecido a la injusticia que una justicia tardía, pero sobre todo en el feminicidio. Completamente, magistrada. Por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial hemos puesto también el énfasis precisamente en que nuestra capacitación y profesionalización no solamente abarque al protocolo para juzgar con perspectiva de género, como muy bien ya lo mencionaba, sino también hemos hecho un esfuerzo adicional para poder generar condiciones que crean y que generen y que construyan masculinidades diversas. Magistrada, le agradezco muchísimo por habernos permitido platicar con usted, por darnos claves para entender esta materia y, sobre todo, pues poder robarle algo de su tiempo para platicar sobre un tema que es fundamental y trascendental. Muchas gracias, Francisco. Yo quisiera terminar con lo siguiente. Todas estas políticas han permitido que si bien se han reiterado este tipo de conductas, pero que se escuche esta voz de las mujeres que ya no pueden defenderse, que ya no pueden exigir justicia, de estas víctimas indirectas que son sus familiares y que requieren de una reparación integral de este daño, de un acompañamiento y, por supuesto, de las terapias para seguir avanzando. Y yo me despido con una frase de Angela Davis que dice lo siguiente: ya no acepto las cosas que no puedo cambiar, ahora cambio las cosas que no puedo aceptar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada Lorena Pérez Romo. Muchas gracias a nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo Sumaya Loreto, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de los retratos femeninos de la colección Guillermo Tovar de Teresa. Vamos a conocerlo. Como sucede prácticamente en todas las familias, siempre hay un coleccionista de fotografías. Guillermo Tovar de Teresa, el cronista emérito de la Ciudad de México y heredero del título nobiliario del condado español Gustarredondo, no fue la excepción. Gustaba de coleccionar imágenes no solo de su familia, sino que reunió con esmero álbumes de familias protagonistas del México del siglo XIX, una época en que las cámaras fotográficas eran una rareza. Consolidó una fototeca con más de 30,000 imágenes en las que el carácter de ser mujer se desvela, así como los ambientes que eran creados para resaltar adecuadamente a las personas retratadas. La vestimenta, la pose y los elementos simbólicos eran cuidadosamente elegidos para reafirmar el estatus social. La colección de retrato femenino que pueden disfrutar en este museo presenta los distintos procesos tecnológicos que han permitido la captura de imágenes, desde el daguerrotipo hasta la impresión de plata sobre gelatina, pasando por las estereoscópicas que permiten ver escenarios en tercera dimensión, de tal manera que encontrarán mujeres posando, trabajando para una maquiladora, mexicanas portando orgullosamente los trajes tradicionales de sus pueblos o simplemente mirando hacia la cámara sin saber que su mirada llegaría a este museo para el disfrute de sus visitantes. También encontrarán divertidas recomendaciones del siglo XIX para lograr la mejor selfie. Si es gorda, désele al cuerpo una ligera inclinación hacia adelante, o si la nariz es muy larga, inclínese hacia atrás la cabeza ligeramente. Entre otras recomendaciones que resultan para muchos absurdas,
pues la belleza de la imagen está en la forma natural de cada persona, que es única y perfecta. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Sumaya Loreto, un orgullo más de México.